Esta tarde todos con la selección, pero ahora todos en el aperitivo. Y es que ya saben que cada lunes nosotros invitamos a nuestros representantes en el consistorio de Gandía, a los portavoces de los grupos municipales, a que vengan a debatir sobre un tema de actualidad. ¿Y qué tema les hemos planteado esta semana? Pues la verdad es que a mí me parece de lo más interesante, porque este sí que sí les interesa a todos ustedes. Y es que quien más, quien menos ha ido recibiendo el recibo de la basura y le ha vuelto a subir. Es lo que alguno ha denominado como el tasazo. Pero claro, ¿quién lo sube? El COR, organismo que está dirigido por el Partido Popular y que tiene que ceñirse a toda una serie de normativas, la mayoría de ellas impuestas desde Europa. Claro, ¿qué ocurre? Que el COR sube el recibo, pero desde el propio organismo advierten, ojo, que hay muchas ciudades a las que les ha bajado el recibo. ¿Cómo ha podido ser esto? Bueno, porque han aceptado toda una serie de aplicaciones, normas y propuestas que permiten aumentar el reciclaje de una forma efectiva. Entonces, ¿por qué sube el recibo a la mayoría de los ciudadanos, o en este caso a los ciudadanos de Gandía? Pues ahí es donde estamos, o mejor dicho, eso es lo que les queremos preguntar a nuestros políticos. ¿Por qué no sube el recibo de la basura a los ciudadanos de Gandía? ¿Cómo ven este tasazo? ¿Qué hace cada uno y por qué? Estas son algunas de las cuestiones que yo les planteo y para hablar de ello hemos invitado, como siempre, a todos los portavoces, a todos los grupos municipales. Desde Compromís, Manuel Millet, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Compromís més Gandía Unida, Alicia Izquierdo, bon dia, benvinguda. Bon dia, muchas gracias. Partido Popular, Víctor Soler, buenos días, bienvenido. Bon dia. Y desde el Partido Socialista, Adrià Vila, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Señor Millet, usted arranca. Bueno, pues yo creo que la pregunta se responde casi sola, ¿no? Es decir, el Ayuntamiento de Gandía es un ayuntamiento endeudado, somos la primera deuda municipal de España, porque llevamos 40 años con la misma dinámica, es decir, gastamos más de lo que tenemos y luego para solucionarlo pues no nos queda otra que subir impuestos. Tenemos 3 impuestos para lo mismo, porque recuerdo que nadie se acuerda, pero el IBI, que pagamos un IBI un 60% más caro de lo que se paga en Madrid, el IBI se paga para financiar al ayuntamiento a los efectos de que dé servicios. Entre esos servicios está la recogida de basuras. Sin embargo, tenemos también tasa de residuos, que es la que se va a incrementar ahora en un 20%, nada menos, y se paga también tasa de basuras, con lo cual tenemos 3 impuestos para lo mismo, con lo cual los servicios públicos se tienen que financiar, pero no tiene sentido pagar un IBI y luego pagar otros 2 impuestos que deberían de estar incluidos en ese IBI. En realidad, el gobierno municipal yo creo que nos ve a los ciudadanos como una especie de vacas lecheras y piensa que nos tiene que ir ordeñando, y sin embargo los pastos cada vez están más secos y cada vez las vacas dan menos leche y tienen menos leche. Yo creo que por otra parte esto es pagar y llorar, porque claro, si dijeras, bueno, es que pagamos una fortuna, pero Gandía está perfecta. No, Gandía tiene unos contenedores que huelen, hay zonas con excrementos de animales, hay aceras que huelen a orines, o sea, que no tenemos un servicio correcto. O sea, que pagamos 3 impuestos para no tener un servicio correcto. Y luego metemos al ciudadano en una ratonera, porque la situación económica cada vez va peor y, sin embargo, cada año lo apretamos más con impuestos. Yo recuerdo que tenemos la competencia desleal, países terceros, la competencia del comercio electrónico, competencia de grandes superficies. Los jóvenes están saliendo de Gandía, es decir, el nivel económico está bajando. Yo creo que esto lo tenemos que tener claro. Zara, por ejemplo, no se ha querido quedar en Gandía porque no lo ve negocio. Cada vez hay menos oportunidades y cada vez se tienen que pagar más impuestos. Yo creo que hay una falta de empatía por parte del gobierno municipal con los ciudadanos. Es decir, en 10 años se ha incrementado un 72%, nada menos, que el gasto que se realiza a nivel municipal en tema de empleo público. Pero, claro, esto no va de acuerdo con la situación, porque cada vez la administración crece más o es más grande, más poderosa, y la economía real va desapareciendo. Claro, seguramente si el gobierno municipal no estuviera solo, como está, es decir, es un gobierno que tiene malas relaciones con Madrid. Madrid, recuerdo que hace mucho tiempo que no invierte ni un solo duro en Gandía. Recuerdo que, por ejemplo, la vía del tren ha pasado de 55 minutos a 1 hora y media de desplazamiento, pues porque las vías no están en buen estado. Es decir, no se invierte en Gandía. Y luego... No,
tiene que ir acortando el Sí, discurso. bueno, pues nada, simplemente tiempo. decir que, bueno, y tampoco ayuda que, evidentemente, todos sabemos en qué situación está el Partido Socialista a nivel nacional. Es decir, entiendo que nos queramos un poco desligar de cómo está. Gracias, señor Millet. Sí. Luego tendrá usted oportunidad. Que conste que eso de la vaca lechera me he visualizado en una forma que me he quedado un poco ahí. Senyora Izquierdo. Jo crec que m'he perdut, no sé de què veníem a... Pensava que venia a parlar del rebut del cor sí, i de l'augment del cor. Vostès ja saben que jo sempre proposo un tema i després vostès el desenvolupen... Aleshores sí que era sobre el rebut del exactament, cor. Exactament. Pues aleshores intentarem parlar del rebut del cor. Bueno, jo crec que el primer, per a simplificar un poc i que la gent, jo crec que s'entenga, aquestes coses de rebut són complicades, això és de veres i costa, però l'Ajuntament de Gandia cobra una part i el COR, que és el Consorci de Residus, cobra una altra part, d'acord? És a dir, se paguen realment dos rebuts quan se parla de basura. En este cas, del que venim a parlar és que el COR, no l'Ajuntament de Gandia, sinó el Consorci de Residus, que efectivament, que ho comentava Carmen al principi, està presidit pel Partit Popular i amb majoria també del PP a la Generalitat i a la Diputació, ha aprovat una pujada important de la taxa de residus. Això és així. En aquest cas, passaríem de pagar 118 euros a pagar un rebut de 134 euros. Estem parlant d'un increment del 13,5% en la ciutat de Gandia. Ho dic perquè s'han donat unes altres xifres fins i tot superiors, però no és així, és el 13,5%, que ja és una barbaritat. El que nosaltres pensem és que és una pujada que és injustificada, que perjudica les famílies i que els sectors econòmics també han reclamat. Aleshores, jo crec que és important deixar clar de què estem parlant, deixar clar que la pujada l'ha fet el COR i que el que pensem és que en aquest cas el Partit Popular sí que té totes les majories i la capacitat de decisió. No pot buscar excuses ni assenyalar altres administracions al respecte d'això. I després, si voleu, ja entrarem en el detall en quin és el model que pensem des de Compromís que s'hauria de fer per al que és la gestió de residus i que efectivament l'Ajuntament de Gandia està treballant justament en la línia de poder facilitar aquesta rebaixa en una fórmula molt fàcil. Menys residus i més reciclatge són més incentius i per tant seria menys cost per a la ciutadania, que jo crec que és el pla nou de residus que s'està plantejant en aquest moment. Señor Soler. Buenos días, lo decía la señora Izquierdo, el tratamiento de residuos pasó de tener un recibo único, que era el del ayuntamiento, a dividirse entre dos administraciones, el del ayuntamiento y el del consorcio, por tanto a pagar dos recibos, y los dos recibos en el marco de esta legislatura han subido. El del ayuntamiento, especialmente con el tasazo de Pedro Sánchez y Prieto del año 24 al año 25, y el del COR, que este año ha vuelto a subir. Un COR del que ha sido vicepresidente nuestro alcalde, el socialista José Manuel Prieto. Un vicepresidente que durante el año 2025, en lugar de estar defendiendo a Gandía en el COR, no fue a ninguna reunión de la Comisión de Gobierno y a casi ninguna asamblea. Mi pregunta es, ¿para qué teníamos allí al alcalde de Gandía defendiendo supuestamente a nuestra ciudad? Porque hizo una dejación de funciones absolutamente irresponsable. Yo creo que en lugar de estar peleando por Gandía y defendiendo nuestros intereses, probablemente estaría en alguna sesión de fotos en su salón de boatos. Porque el político de las dos sillas, la de la alcaldía de Gandía y la de vicepresidente del COR, no defendió a Gandía desde ninguna de esas dos sillas. Como ayuntamiento subió la tasa del ayuntamiento y como vicepresidente del COR permitió que subiera la tasa del COR. Y como ya cantaba mucho que Prieto no fuera a ninguna reunión, ni pasara por allí, ni defendiera a Gandía, sustituyen al alcalde socialista por el señor Adrián Vila, aquí presente, que no solo no dijo ni mu cuando aprobaron esta subida, sino que no votó en contra. Y ahora imagino que explicará por qué no votó en contra de esa subida cuando después la han criticado tanto. Porque claro, aquí en Gandía se ponen muy gallitos, muy bravucones, diciendo que están en contra de la subida y criticando la subida, pero cuando tocaba ser valiente, que era precisamente cuando se convocó esa asamblea para aprobar esa ordenanza, ni dijo nada ni votó en contra. Callaron sin decir absolutamente nada. Y a mí lo que voten los demás me da igual. Lo que voten otros partidos me da exactamente igual. Lo que vote mi partido me da igual, porque allí no estamos para defender partidos. Allí estamos para defender a la ciudad. A mí lo que me importaba era lo que hiciera mi representante en Gandía, que era el ausente Prieto, o en este caso el concejal Adrián Vila. Y quiero recordar que en el consorcio no hay ningún miembro, ninguno, del Partido Popular de Gandía, ningún concejal del Partido Popular de Gandía. ¿Sabe cuándo había un miembro del Partido Popular de Gandía? En este caso yo, en la legislatura 11 al 15, donde yo era el representante del Ayuntamiento de Gandía en el consorcio. Y yo mismo allí me peleé con todo el mundo, con tirios y troyanos, rojos, azules, verdes y amarillos, con los del Partido Socialista y con los de mi partido, el Partido Popular. Y voté varias veces en contra de decisiones que aprobaba la mayoría del Partido Popular allí, y yo voté a favor de Gandía y en contra del Partido Popular en esos momentos, porque yo allí iba
iba a defender a Gandía y no iba a defender, en este caso, a mi partido. Y eso es lo que yo he echado en falta, de un alcalde que simplemente ha estado ausente, no ha sido valiente, ha tenido un liderazgo débil, y de un concejal, el señor Vila, que en ese momento tenía que haber levantado la manita y haber dicho que Gandía votaba en contra de esa subida de la ordenanza y que lo hubiera manifestado allí. Y que no se pongan tan valientes aquí, que se pongan valientes cuando tienen que tomarse las decisiones. Gracias, señor Soler. Señor Vila. Bueno, me ha gustado escuchar al señor Soler hablar del 2011, ese 2011, bueno, esa legislatura negra para el Ayuntamiento de Gandía y para la gestión de la propia Gandía. Yo me gustaría recordarle que su gestión en esa legislatura dejó un agujero de 14 millones de euros en la empresa que limpiaba las calles, casi sin pagar o sin impidiendo que pudiesen cobrar los trabajadores, que es algo de lo más sagrado que hay en la vida, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Yo creo que la gestión de la basura es un asunto complejo, incómodo en algunos casos, Carmen, pero que necesariamente debe abordarse. Bueno, como han podido escuchar, los ciudadanos pagamos 2 recibos, el de la recogida, que gira el Ayuntamiento de Gandía y la Diputación de Valencia, y el del tratamiento, un tratamiento que gira el COR, efectivamente, y que ha subido 16 euros de media en cada recibo de los ciudadanos de Gandía. Es una subida que se aprobó en octubre, efectivamente. Yo formé parte de esa asamblea y me abstuve porque en el tiempo de convocatoria y en la facilitación de la documentación fue corta e imprecisa. De hecho, la propia tabla que se aprobó aquel día tenía imprecisiones. Y más adelante, cuando tuvimos el tiempo de poder estudiar ese posicionamiento, de hecho, fue motivo de debate en el Pleno del Ayuntamiento de Gandía en el mes de diciembre, a través de una declaración institucional y una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, le pedíamos al resto de partidos políticos que hoy se sientan en esta mesa que manifestaran su posicionamiento respecto de esa subida del COR. ¿Sabe qué hicieron el PP y Vox? Callaron. No se mostraron o no implicaron un posicionamiento en contra de esa subida que había impuesto el COR, gobernado por el Partido Popular, y donde la mayoría de la representación no la ostentan los municipios, la ostenta la propia Generalitat Valenciana y la propia Diputación de Valencia. No sé si se acuerdan del alcalde de Seraco, a escasos kilómetros de Gandía, Abelino Mascarell, forma parte de esa representatividad. Yo no sé, tanta capacidad que tiene, y usted sí que es el político de las 2 sillas o de las 3, señor Soler, ¿por qué no ha tenido la capacidad de verbalizarle a sus compañeros que esa subida a Gandía le iba a costar en torno a 16 euros por cada uno de los ciudadanos de Gandía? Y además, yo sí que quiero traer a colación unas declaraciones que hizo el propio presidente del COR hace unas semanas, ¿no? que justifican el posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español, que decía que había que revisar esa subida que habían llevado a cabo o que habían propuesto en la asamblea del COR. El propio presidente del COR hace unas semanas reconocía que habían podido estudiar que la propia tasa del COR generaba unos remanentes y que cabría la posibilidad incluso de estudiar futuras bajadas en la tasa. Eso está por venir, ya veremos, pero esta es la circunstancia de la que hablamos. Es que hace pocas semanas el propio presidente del COR, del Partido Popular, reconocía que la subida de la tasa, tal y como dijimos hace unos meses, que deberíamos haberla revisado, es suficiente o incluso sobrepasa el precio que se está pagando. Gracias. Les voy a decir a los 4, me hubiera gustado que se hubieran centrado en explicarnos por qué se sube y cuáles son esos mecanismos que el COR dice que se pueden aplicar para rebajar y que no se aplican, no sé si aplican o de qué manera se podrían aplicar. Pero bueno, como le decía yo a la señora Izquierdo, yo propongo el tema y ustedes utilizan su tiempo como mejor les parece. Segundo turno, señor Millet. A mí me gustaría recordar que para agujeros el que dejó el señor Orengo cuando dejó aquel cerdito, decía, eso es lo que ha quedado sort, y fue un inicio de legislatura especialmente complicado con unos cuantos centenares de millones de deuda. ¿Por qué suben los impuestos? Pues evidentemente porque el gobierno municipal está arruinado después de 40 años de una gestión absolutamente desastrosa. Yo ya manifiesto que nosotros, cuando gobernemos en el próximo 2027, vamos a bajar los impuestos. Es decir, para nosotros es un tema prioritario, tan importante como puede ser el tema de la vivienda o poner en marcha todos los activos que tiene la ciudad que actualmente están infrautilizados, porque para nosotros el concepto fundamental es el de prosperidad, no el de
ese progresismo falsario que nos ha llevado a esta situación de ruina. Es que actualmente el gobierno local de Gandía no es más que un grupo de personas, de intereses, desligadas de sus siglas nacionales, intentando teniendo un único objetivo, y es ganar las próximas elecciones y subiendo impuestos todos los años. Es decir, estamos en manos de políticos profesionales o de funcionarios, todos viviendo en su nube, desligados totalmente del ciudadano y totalmente sin ningún tipo de empatía respecto de lo que les pase a las personas. Claro, intentando modificar el censo electoral, están convirtiendo a Gandía en una especie de albergue del tercer mundo, en una ciudad de mendigos, y el censo de Gandía crece, es cierto que crece, pero toda esa población es una población de avenida, porque en realidad el censo de lo que es la Gandía de siempre decrece, es decir, hay más defunciones que natalicios. Yo creo que los gandieses estamos cansados de ese desprecio que sentimos por parte del gobierno municipal, porque, como he dicho antes, es decir, cada vez menos dinero y cada vez más impuestos, y se produce una desafección por parte de los ciudadanos respecto de ese mundo político que en definitiva siente que no les tiene en absoluto en cuenta. Gracias, señor Millet. Senyora Izquierda. Mire, senyor Millet, vostè no va a governar Gandia, però en l'hipotètic cas que vostè governara Gandia amb el Partit Popular, perquè si no, no ho podria fer d'una altra manera, vostè no va baixar els impostos de l'Ajuntament de Gandia. I no va baixar-los senzillament perquè ho té prohibit per la llei de baixades fiscals de manera unilateral, perquè el pla d'ajust obligatori que està tutelat pel Ministeri d'Hisenda, la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, li ho impedeix legalment. Per tant, vostè mentix quan vostè diu que quan vostè governa baixarà els impostos, és mentira, que ho escolte tot el món. És mentira perquè la llei li ho impedeix per la situació econòmica que té l'Ajuntament de Gandia, pel pla d'ajust que va provocar el Partit Socialista fa molts anys i el Partit Popular va triplicar del 2011 al 2015. Vostè pot dir-ho les vegades que li dóna la gana, i vaig a dir una cosa, i si vostè ho fa, el tancaran en la presó, perquè haurà fet un delicte. Per tant, no ho torni a dir, i a més aquesta manera de presentar aquestes solucions tan fàcils a problemes tan complexos, l'únic que fa és enganyar a la gent que li està escoltant. I tornant a lo d'abans, el Consorci de Residus, que és qui ha pujat aquesta part del rebut del FEM, està presidit pel Partit Popular, i del COR formen part la Generalitat i la Diputació, també presidida pel Partit Popular, i els seus membres són els que han portat aquesta proposta. A mi em fa gràcia que el company del Partit Popular diga què hizo Gandia, què hizo el representant bueno, i què va fer vostè com a representant de Gandia. Vostè li ha tocat al president, al senyor Elio Cabanes, alcalde de la Font de la Figuera del Partit Popular, o als seus vicepresidents, que en té dos, crec que de les 3 vicepresidències també del Partit Popular, i crec que dels membres de l'Assemblea, crec que més de la meitat també són del Partit Popular. Vostè els ha dit a ells què han fet ells, que han pujat l'impost. També vaig dir una cosa, no està pujat per a Gandia, és que igual això no ho hem anomenat, es puja als 93 municipis que formen part del COR, i és una decisió que ha pres en aquest cas la presidència del Partit Popular, els seus 2 vicepresidents i tota la resta. I tota la resta també, lògicament, donaran explicacions. És a dir, no se poden presentar les coses així. En tot cas, a la segona pregunta que realitzaves per a la segona ronda, efectivament hi ha coses que no estan bé i s'haurien d'acabar també de perfilar. És a dir, el que no és normal és que la ciutadania que contribueix més al sistema de residus segueix pagant, podríem dir-ne, igual que el qui no fa res. És a dir, hi ha moltes famílies que recicla millor, que ho fa correctament, utilitza els ecoparts, reduir la generació del FEM i efectivament a l'hora de la veritat acaben pràcticament pagant el mateix que qui no ho fa. És de veres que hi ha una sèrie de mesures i al principi pensem que és molt senzill. Qui millor recicla, menys hauria de pagar, independentment que després els ajuntaments han de fer les compensacions. Jo crec que al final és el que diem, no estem en contra de finançar adequadament el servei, perquè és de veres que n'hi ha obligacions i hi ha qüestions que s'han de realitzar, els impostos estan per a pagar les coses. Vostè quan diu de baixar els impostos sempre hauria de dir quins vol baixar, en quina quantitat i què és el que va deixar de pagar per baixar aquests impostos. Això no ho diu mai perquè no ho té ni clar vostè mateixa, perquè és que no ha tret els números. El que sí que estem en contra és de fer-ho sense planificació, de fer-ho sense transparència i que no se premie justament els comportaments responsables. Que jo crec que ahir són els ajuntaments. Tenim aquesta assignatura pendent i en aquest cas el COR també. Jo crec que ara estem anant un poc més al detall a veure si efectivament la persona que ho fa bé, gestiona bé, recicla bé i té consciència del que s'ha de pagar, siga també una persona premiada econòmicament. I qui no ho fa doncs tindrà que carregar més, perquè si no al final tampoc no té cap sentit implantar aquestes coses, ni fer educació ambiental, ni parlar de progressió a l'hora de pagar. Si tu ho fas bé i pagues el mateix que qui ho fa mal, quin sentit té que ho hagis de fer bé? Entonces, jo crec que ahí sí que està una de les grans assignatures pendents, en aquest cas de la política municipal, que al ser la més propera és la que més ha de conscienciar a la ciutadania i ha de tindre aquest retorn efectivament. Gràcies, senyora Izquierdo. Senyor Soler.
Mire, señor Vila, para facturas pendientes los 61 millones de euros que nos dejaron en deuda solo a proveedores, entre ellas varias empresas concesionarias de la ciudad. En segundo lugar, por lo menos ha reconocido que usted no hizo nada y que ni siquiera le dio tiempo a leerse la documentación. Oiga, pues tiene un coordinador general para hacer el trabajo que usted no hace, al que le podría haber dado los papeles y por lo menos que se hubiera echado un vistazo y haber ido allí con los deberes hechos, porque es su obligación y su responsabilidad, ya que José Manuel Prieto pues tampoco hizo nada cuando fue vicepresidente del consorcio. Si ustedes no saben o no tienen tiempo, déjenme a mí, póngame a mí de representante del consorcio y yo iré a defender a Gandía. No a defender a mi partido, a defender a Gandía como lo hice en la legislatura del 11 al 15, que voté muchas veces en contra de mi partido y a favor de Gandía. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué ha subido más en Gandía que en otros municipios y la ordenanza fiscal es para todos los pueblos igual? ¿Por qué Gandía paga 130 euros de media cuando otros pueblos están pagando 70, 80, 90? Pues porque ustedes, el socialismo, ha situado a Gandía fuera de la ley. Aquí hay una ley 7/22 del año 22 que debería estar cumpliendo Gandía, todos los municipios de más de 5.000 habitantes, y ustedes se la han pasado por el forro. Llevan más de 4 años incumpliendo la ley que obliga a separar los residuos en origen. Y esa ley precisamente lo que hace es establecer el contenedor orgánico, el contenedor marrón. ¿Verdad que cuando salen fuera de Gandía los oyentes habrán visto contenedores marrones? Pues eso es lo que no hay en Gandía, fruto de su mala gestión, porque están en la campaña política, en la campaña electoral y no en la gestión. Y si tuviéramos ese contenedor marrón, Gandía pagaría mucho menos con esa ordenanza fiscal, a pesar de esa subida del COR, que yo también critico. Pagaría lo que están pagando otros municipios. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, según los propios datos del COR, tratar una tonelada de residuos mezclados cuesta 188 euros y una tonelada de materia orgánica recogida selectivamente 90 euros. ¿Qué es lo que no está haciendo Gandía? Porque ustedes no han cumplido con su trabajo. En el año 22, cuando se aprobó esta ley, Gandía pagaba en la tasa del COR 77 euros. Y ahora pagamos 130 euros de media. Porque ustedes y el concejal Vila y el alcalde socialista Prieto aplican el tasazo, pero no aplican las medidas que permiten reducirlo. Y no se puede pedir más esfuerzo económico a los gandienses cuando el gobierno local no está haciendo su parte, que es cumplir con la ley. Y ahora que Compromís diga que sí, vamos a fer les coses bé, tal, porten 4 anys sense pegar un brot en esta matèria. Sí, vostès porten 4 anys sense complir amb l'obligació legal, de complir amb una normativa que, primer, afecta a interessos mediambientals, a la sostenibilitat, en aquest cas, del nostre municipi i, sobretot, donaria un respir a la butxaca i la taxa referent al COR. Per tant, com vostès no ho han fet, ho tindrà que fer un govern del Partit Popular i ho farà posant a Gandía dins de la llei, posant en marxa el contenedor orgànic i per tant baixar la factura de la part del COR, baixarem també la part del rebut de l'Ajuntament com ha fet altres ajuntaments governats per el Partit Popular. Gràcies, senyor Soler. Señor Vila. Y la pregunta es, ¿y por qué no hace ya si gobierna el COR, el Partido Popular? Yo no estoy en el COR, usted sí. Usted es vicepresidente. Señor Soler, no va a votar en contra. No me obligue a cerrarle el micro. No, es que me ha hecho una pregunta directamente. No, claro, no, es que es un hecho, es una reflexión y a la primera pregunta que se enfrentan los oyentes, ¿no? ¿Por qué está diciendo lo que dice? Y usted que gobierna el COR ahora mismo con una mayoría absoluta, que lo preside y además que tiene una mayoría que ostenta la Diputación y la Generalitat Valenciana, ha subido el recibo del COR. Porque lo ha hecho. Pero no nos vayamos a Xàtiva, a las oficinas centrales del COR. Vayámonos al Ayuntamiento de Gandía. ¿Por qué ustedes en diciembre, a un manifiesto presentado por este grupo municipal socialista que expresaba los siguientes acuerdos: nuestra preocupación y total de disconformidad con la modificación de la tasa del COR, aprobada con la mayoría del PP, que impactará en la economía de las familias y en los sectores productivos de nuestra ciudad, o instar al consorcio para la gestión de los residuos del Plan Zonal V5 a revisar esta subida prevista para la tasa de transferencia, transporte, relación y eliminación de residuos sólidos urbanos y ecoparques para el año 2026, votaron en contra? Sí, ¿o no se sumaron? ¿Por qué no se sumaron a este manifiesto? ¿Por qué no se sumaron a este manifiesto que iba en contra de esa subida y que pedía que se revisara? Evidentemente, porque usted priorizó su partido. En paralelo, Carmen, y respecto de lo que comentabas, este gobierno, que entiende que el debate de la basura y de los residuos es un debate complejo y muy respetable, lo que hemos hecho es gastar durante los últimos meses los esfuerzos en hacer un plan de residuos que durante las próximas semanas, de hecho, ya está en trámite de consulta pública previa, que será aprobado el proyecto en Junta de Gobierno y posteriormente pasará a la Comisión Delegada
del Pleno, un plan de residuos que va a abordar y adaptarnos a la normativa, a trabajar la mejora en la separación en las viviendas, a tener un mayor reciclaje y menos residuos en el vertedero, ¿no? En definitiva, estamos trabajando para reducir ese recibo del futuro. La diferencia es que mientras unos trabajamos, los otros intentan justificar la subida que ha aprobado su propio partido en el COR. La documentación y los acuerdos y los hechos son los que son, y no son otros, aunque el Partido Popular o el señor Soler intente disfrazarlos. El primero, el PP nos ha subido la basura, y el segundo, el Gobierno de Gandía trabaja a través de un plan de residuos para reducir la tasa del futuro. Lamento decirles que creo que estamos, no sé si en el mismo punto de partida o peor todavía, pero bueno, es verdad que tampoco era mi expectativa que ustedes aclararan el qué hace cada uno, cómo, por qué y cuáles son los objetivos. De todas formas, yo lo voy a seguir intentando. La semana que viene les voy a volver a convocar, les voy a proponer un tema, con la esperanza de que todos se ciñan al tema que yo les propongo y que podamos ir aclarando cuestiones, pero ya veo que el panorama se me va a ir complicando a lo largo de los próximos meses. Gracias de todas formas por haber estado hoy aquí con nosotros y por haber participado de nuestra tertulia. Y ahora nosotros lo que hacemos es que nos vamos rápidamente, unos buenos consejos y hablamos de fallas.